Reporte 100. Le agradezco a Jorge Cano, investigador de México Evalúa, que esté con nosotros esta mañana. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Jorge, sacan ustedes un análisis de cómo ha crecido la presión al gasto público en materia de pensiones en nuestro país, y ocurre también este informe en el contexto de la presentación de una iniciativa en la Cámara de Diputados para que los recursos que no sean reclamados de personas de 70 años y más, de las AFORES, de los sistemas de pensiones, pasen a un fondo de pensiones para financiar esta propuesta que tiene el presidente de garantizar una pensión mínima de 16,000 pesos para las personas que no alcancen ese monto. Esto que propone Morena es parte de la solución que ustedes están viendo a la problemática de cómo financiar las pensiones. Bueno, hay que irnos por parte, primeramente por el tema de cómo han crecido las pensiones en el actual sexenio, y esto pues hemos visto una explosión del tema pensionario precisamente por el incremento de las pensiones no contributivas o asistenciales, como se les quiera llamar, y hemos visto que en total el gasto en pensiones ha crecido 800,000 millones de pesos, pero los ingresos del gobierno federal, aquellos que pues financian las pensiones, han crecido tan solo 300,000 millones de pesos. Es decir, no se han obtenido los recursos suficientes para garantizar los nuevos derechos que se plasmaron en la Constitución, específicamente las pensiones de adulto mayor. Ahora, en este contexto se está planteando la posibilidad y necesidad de garantizarle una pensión digna a la generación Afore, lo cual pues es muy válido, es muy necesario para garantizar esa justicia intergeneracional, pero pues la parte preocupante, como ya lo comenzabas a comentar, es el financiamiento. Desde nuestro punto de vista, pues es necesario plantear una reforma tributaria que incremente los ingresos generales del gobierno para poder financiar cualquier derecho, pero en específico este fondo pensionario puede ser una buena idea, pero bueno, habrá que ver efectivamente de dónde provienen estos recursos. Quedan algunas dudas. Si estos recursos provienen de las diferentes subcuentas de Afore que no son reclamadas, es decir, que no es una expropiación, podría ser positivo, pero pues nos queda de cualquier forma la duda de que vaya a ser suficiente. Sí, Jorge, para que la audiencia tenga el contexto, ¿cómo se pagan las pensiones en nuestro país? ¿De dónde sale el dinero? Por ejemplo, ¿de dónde sale el dinero de las pensiones del IMSS? ¿De dónde sale el dinero de las pensiones del ISSSTE? ¿De dónde sale el dinero de las pensiones del bienestar para los adultos mayores? Por supuesto, sí. En teoría el dinero para las pensiones del IMSS y del ISSSTE debería de estar saliendo de las cuotas patronales que se le cobran a los trabajadores y que pagan también los patrones mes a mes, pero la realidad es que ya tenemos varios años, algunas décadas, en que estos recursos no son suficientes para cubrir todas las obligaciones del IMSS y del ISSSTE. Por lo tanto, pues el gobierno federal ha tenido que estarles aportando recursos que provienen ya sea de la recaudación de impuestos o de los ingresos petroleros. Por el lado de las pensiones no contributivas o asistenciales del bienestar, también los recursos vienen del cobro de impuestos y ingresos petroleros y otros ingresos, por lo cual se está compitiendo el gasto en educación, en salud, en seguridad, con el gasto en pensiones. Esa es la principal preocupación de incrementar este tipo de programas, ya que si no es suficiente los ingresos, pues obviamente habrá que recortar otro tipo de gastos muy importantes, y eso es lo que en realidad hemos visto en este sexenio, que se han hecho recortes en salud, educación, etcétera, para financiar el mayor gasto en pensiones. Y en el caso de la pensión del bienestar, esta pensión que es universal, ¿el recurso de dónde sale? Sí, como te comentaba, también proviene de los impuestos generales, de los ingresos petroleros, de aprovechamientos, es decir, son ingresos provenientes del gobierno y que compiten con otras necesidades de gasto como salud, educación, etcétera, por lo cual aumentar ese tipo de programas sociales sin incrementar los ingresos, obviamente pues va a resultar en recortes en otros lados, o bueno, también en un incremento de deuda, lo cual sería incluso aún más preocupante. ¿De qué tamaño es el gasto en pensiones? Si sumamos
lo que el gobierno tiene que poner para completar las pensiones del IMSS, del ISSSTE y de las instituciones de seguridad social del gobierno federal y sumada la pensión universal de adultos mayores? ¿De qué tamaño es el gasto? Pues va por ahí de 1.6 billones de pesos, sí. Específicamente el gasto del gobierno federal, y pues esto es uno de los principales componentes del gasto. Simplemente mencionar que es mayor al gasto en salud, que es por ahí de 1 billón de pesos, y pues eso pone como perspectiva que actualmente pues el pasivo con las generaciones pasadas ya es incluso mayor de las necesidades presentes en salud, y obviamente esto va a seguir aumentándose y limitando los recursos para otro tipo de gastos muy importantes. Sí, ¿qué porcentaje del presupuesto federal representa el pago de pensiones? Representará por ahí de un 28% de los ingresos, es lo que te podrá comentar, sí, de los ingresos del gobierno federal, y eso pues ya es una inversión bastante importante, ya que por ahí de 2018 representaba el 16% de los ingresos del gobierno federal. Es decir, cada vez consume más recursos este tipo de gastos. Y hay que sumarle, Jorge, lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, esta iniciativa del presidente López Obrador de febrero pasado de garantizar una pensión mínima de 16,000 pesos para personas que no alcancen ese monto. Además, las candidatas presidenciales, Jorge, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, está proponiendo bajar a 60 años la pensión universal de los adultos mayores. El caso de Claudia Sheinbaum está proponiendo bajar para mujeres o dar un apoyo similar a mujeres de 60 a 64 años. Es decir, dentro de los planes de las candidatas presidenciales y dentro de los planes legislativos que hay en la Cámara por parte de esta administración y que pudieran eventualmente aprobarse en la próxima legislatura, si es que Morena tiene la mayoría para cambiar la Constitución, habrá más presión entonces a las finanzas públicas, y nadie está hablando de una reforma fiscal, Jorge. Sí, totalmente. Creo que para garantizar cualquier derecho es necesario pues cumplir con las obligaciones fiscales e incluso aumentar las obligaciones fiscales, y esto pues es algo irrenunciable. Si no se garantizan nuevos ingresos, pues lo más probable es que este tipo de programas o no se realicen o compitan con otros programas existentes y limiten pues la calidad del gasto público. En el tema específico de las propuestas constitucionales, podría ser, como te comentaba al principio, una buena idea garantizar una pensión mínima, pero pues ahí habría muchas áreas de mejora. Por ejemplo, sí, nos parece ideal que no haya duplicidad en los programas de pensiones, es decir, una persona que reciba, en caso de aprobarse la iniciativa, que reciba este apoyo para garantizar un piso mínimo de 16,000 pesos mensuales, pues que no reciba también la pensión de adultos mayores. En el tema del financiamiento, pues que este fondo sea muy transparente y que también sea que tenga alta gobernanza, es decir, que no utilicen los recursos de forma discrecional, que se obligue al gobierno a invertirlo en sectores seguros, que no lo vayan a invertir en obras con dudosa rentabilidad. Y bueno, hay muchas opciones, se debe discutir la necesidad de ese tipo de programas, pero siempre que el auditorio y la ciudadanía sepa que va a competir con otros derechos, y pues habrá que equilibrar la balanza de decir qué es más importante, ¿no? El gasto en pensiones, el gasto en salud, educación, seguridad, ciencia, siempre es un costo de oportunidad. Sí, Jorge dice, el Economista hoy publica que de aprobarse esta iniciativa de Morena, del diputado Ignacio Mier de Morena, de que las cuentas no reclamadas de personas mayores de 70 años pasen este fondo de pensiones para el bienestar para garantizar la pensión mínima de 16,000 pesos, están hablando de un fondo de 45,000 millones de pesos. Es mucho dinero, pero para el tamaño del problema, ni siquiera esos 45,000, Jorge. Sí, completamente, es una observación muy acertada. Por las estimaciones que se publicaron recientemente por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, pues es preocupante que la estimación de recursos que requeriría este programa, pues solamente está a 8 años.
No sabemos cuánto tiempo va a durar este fondo que comentas, pero pues lo más probable es que se acabe en menos de 15, 20 años, ¿no? Sí. Y esto solamente considerando que los cálculos están bien hechos y que no se incremente aún más las necesidades por el envejecimiento de la población. Entonces, nos parece muy importante que los cálculos actuariales del impacto presupuestario de cualquier reforma de pensiones sea a muy largo plazo, no a 6, a 10 años, sino incluso a 40, 50 años. Ya que pues las presiones que se generarían por cualquier reforma en pensiones se verían en realidad a muy largo tiempo, y de hacer una mala pensión podríamos estar pues destinando a las siguientes generaciones a una situación de finanzas públicas muy complejas, donde la mayor parte del gasto sea para pensiones y no tengan recursos para salud, educación y otros sectores fundamentales. Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Estos datos que publica México Evalúa, ¿dónde los podemos encontrar? Claro que sí, están en la página de los números de erario en México Evalúa y también en nuestra cuenta de Twitter de los números de erario. Gracias, Jorge, como siempre. No, les agradezco mucho la invitación, a la orden. Hasta pronto. Reporte 100.